Viernes Cultural con CEWAT. Hola, bienvenidos a un Viernes Cultural más de CEWAT. Nos encontramos hoy aquí con el escritor, editor y docente Fabián Rivera Juárez. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? Mucho gusto. Aquí saludándonos desde Libros Tuxtla. Pero antes de empezar con esta entrevista, vamos a conocer quién es Fabián Rivera Juárez. Fabián Rivera Juárez, poeta, editor, docente y bibliófilo, nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Como escritor, ha publicado 3 libros de poesía: En aras del silencio, Para un altar en llamas y De vértebras y ocasos. Fundador de la editorial Zurda Voz, en el cual ha publicado más de 30 autores de Chiapas y de México en el área de literatura. Como docente, actualmente desempeña sus actividades en el Instituto Fray Víctor María Flores. Desde el 2019, inició una labor de rescate de documentos históricos del Estado, entre los cuales destacan la revista Chiapas, publicada en 1925 por el político militar y escritor Luis Espinosa. Fabián, cuéntame, ¿cómo nace el amor hacia las letras? Pues yo realmente empecé a tener el gusto por los libros desde muy joven. Yo creo que alrededor de los 8 años tenía contacto con algunos libros a través de la escuela y siempre me llamó la atención intentar imitar el lenguaje de los diccionarios, de los libros, escribir con esa formalidad. Pero fue ya en la secundaria que yo realmente empecé ya a escribir poemas y pues ya de ahí para adelante realmente no nací en un espacio donde hubiera muchos libros realmente. Yo tuve mi acercamiento principal a la literatura, a mi primera biblioteca, que fue en la casa de mi abuela paterna, doña Zoila Mendoza, que lamentablemente falleció hace algunos años ya. Y en ese entonces uno de mis tíos, don Eduardo, a quien le mando un saludo, tenía una biblioteca en su casa o en el cuarto donde él vivía. Y tuve la oportunidad de conocer esta biblioteca. Me acuerdo que la visitaba por las tardes y ahí tuve yo la oportunidad de conocer a Jaime Sabines, de conocer a Rosario Castellanos y a otros autores, a Edgar Allan Poe, a Horacio Quiroga, entre otros autores que fueron mis primeras lecturas, mi primer contacto con la literatura, porque realmente en mi hogar no había muchos libros, pero digamos, o sea, no en la proximidad inmediata, esa era la referencia, ¿no? Entonces sí tuve oportunidad de leer por primera vez ahí. Es una cosa que yo siempre tengo como un recuerdo muy entrañable, y así fue como realmente nació mi gusto por la literatura, mi gusto por las letras. Y ya pues siendo muy joven, adolescente, pues ya yo empecé a escribir algunos poemas y pues de ahí para adelante realmente, ¿no? Ya fue que después estudié un tiempo medicina y decidí cambiar la carrera y me fui de lleno a literatura. Y ya fue que ahí ya me profesionalicé y ya, digamos, empecé a hacer un camino un poquito más formal. ¿Qué significa para ti que Rosario Castellanos haya sido una de tus musas para escribir poesía? Pues mira, yo creo que en un primer contacto, así como con Jaime Sabines, uno se queda con la idea del estilo que tienen, de la forma en la que escriben, de las palabras que utilizan, de sus formas, de su formalidad como tal, de la forma tan sólida con la que construyen sus discursos, sus poemas, vaya. Y eso fue, creo que, lo primero que me atrapó. Jaime Sabines, Rosario Castellanos, por esa forma tan formal de capturar la esencia del lenguaje, ¿no? Y pues uno de chamaco se sorprende por esas cosas realmente. Claro, que ahora ya con varios años de distancia y todo eso, ya uno lo ve de una manera diferente también.
no sé, aunque realmente nunca dejan de sorprender. Hay muchos registros de voz de estos autores. Y pues la verdad yo en lo personal últimamente me he decantado más por Rosario que por Don Jaime. Pues Don Jaime es una parte fundamental de mis lecturas primeras, pero Rosario, a mi parecer, tiene una obra un poco más completa, lo cual pues para mí sí es algo que, te repito, no deja de sorprenderme, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia escribiendo poesía y con los 3 libros que ya has sacado de poesía? La última vez que yo publiqué un libro fue en 2017 y con ese librito yo le di vida a una editorial que se llama Zurdavoz, que es un proyecto personal y que de alguna manera me ha ayudado a solventarme económicamente en ciertas ocasiones. La verdad es que yo inicié esa carrera de la edición justamente con ese libro. Fue mi tercer libro de poesía. El primero se llama En Aras del Silencio, el segundo Para un altar en llamas, y ese tercero con el que inauguré Zurdavoz, De vértebras y ocasos, así se llama. Pero ya de ahí, después de eso, yo tuve la oportunidad de contar con las becas del PECDA, del Coneculta Chiapas, en 2 ocasiones, y elaboré 2 proyectos que realmente quedaron ahí en el escritorio. Realmente ya por circunstancias personales y laborales ya no pude seguir dándole continuidad, porque la verdad es que admiro mucho a las personas que tienen esa posibilidad y esa capacidad de poder dedicarse por completo o con mayor disciplina a la elaboración de poemas, ¿no? a la construcción de poemas. La verdad es que es algo admirable, porque sí requiere mucha disciplina, mucha disciplina. Yo siento que eso es lo que muchas veces nos hace falta aquí en Chiapas y en todo México. Yo creo que si realmente quieres dedicarte a esto, pues es una cuestión de mucho sacrificio, creo yo, de ser muy consciente de lo que te espera realmente al dedicarte a eso, pero sobre todo mucha formación. Yo creo que incluso yo te podría decir que escribo mis poemas y que tengo libros publicados y todo, pero todavía me cuesta atribuirme este mote de poeta, ¿no? Sí. Más que nada porque yo sinceramente dejé de publicar ya desde hace mucho tiempo, y aunque sí he seguido escribiendo un poco más a la sombra, pero no he tenido esa disciplina, sinceramente. Ese ¿no? espacio. Ese espacio. Por eso te repito, para mí es admirable, y mi respeto para toda la gente que tiene la posibilidad de dedicarse a eso. Es algo admirable realmente, ¿no? Es como quien se dedica a la academia, igual, ¿no? Muchas veces hay esta contraposición entre la creación literaria y la academia, pero ambos discursos son muy válidos. Hablando de eso, hablas de disciplina. ¿Qué necesita una persona para poder escribir? Disciplina. Disciplina, constancia, mucha humildad, creo yo. Mucha humildad. Saber exactamente dónde está uno ubicado también, porque a veces también por el hecho de escribir un par de cosas bien ya se siente uno poeta, y realmente no es así. Yo cuento con la fortuna de decir que tengo amigos que se dedican a esta disciplina y no los ves presumiendo eso realmente, ¿no? Yo creo que esa parte sí es bien importante, y mucha lectura. Antes de escribir, leer mucho, porque sí, a veces también uno se deja seducir por la musa, se podría decir, en el hecho de encontrar algo que te llame la atención, con lo cual quieras escribir, y que a la primera ya te quiera brotar el verso, ¿no? Pero muchas veces esa emocionalidad es la que hay que dejar como reposar un poco para poder pues para poder ya después pensar en el poema, ¿no? Incluso dicen que la inspiración realmente no existe, sino que más bien es 99% de transpiración, de trabajo como tal, y 1% de inspiración, y que muchas veces o sea, que el poeta debe estar escribiendo cuando llegue la musa, dicen, no esperar a que la musa llegue a hablarle o estar
perdiendo el tiempo buscándola, ¿no? Así es. Estabas hablando de algo muy importante, ¿no? Que necesitamos leer. ¿Cuál es la importancia ahora de leer? Mira, yo creo, y ahora que doy clases en preparatoria para los muchachos, a quienes también les mando un saludo a todos mis alumnos y a todas mis alumnos y alumnas, perdón. Los escenarios son muy diferentes. Ya yo creo que la lectura obviamente tiene este tinte de decir, bueno, la cultura, conocer y todo esto, ¿no? Pero yo siento que estamos en un escenario donde los mensajes y la comunicación están encima de las personas. O sea, vivimos en una sociedad hipermediatizada, ¿sí? Entonces yo lo comento mucho con ellos y con ellas, que ya la lectura no es solamente devorar los libros y meterse de lleno a los mundos, sino más bien ya es dotarlos a ellos de las herramientas suficientes para que puedan saber qué es verdad y qué no es verdad en un ambiente digital que está tratando de imponer un discurso todo el tiempo, ¿no? Sí. Muchas veces, y yo lo he constatado con ellos, me dicen, no, mire, profe, es que ¿cómo es posible que tal gobernador o tal autoridad está haciendo esto? Le digo, sí, hijo, pero ya cotejaste si realmente es verdad lo que te están diciendo, quién te lo dice, ¿Qué medio te lo está diciendo? Entonces, realmente nosotros tenemos, en esos escenarios, debemos tener una actitud política, en un sentido de una lectura crítica, y sobre todo cuando ya también va uno a emitir una opinión, porque parece mentira, pero es una plaza pública global. ¿Sí? Si no, pregúntenle a Nahuatl, ¿no? Lo que acaba de pasar con ese personaje, por ejemplo, aunque parece algo superficial, pero es una realidad. O sea, realmente todos los mensajes que nosotros emitimos están prácticamente a expensas del escarnio público. Entonces la lectura ahora, claro que es algo importantísimo para poder formarse, para poder tener palabra, para poder tener discurso, construir nuestra propia identidad discursiva, pero también para saber exactamente quién nos está hablando, qué nos está diciendo, y muy importante saber qué opinión vamos a emitir, porque a veces también el silencio también es muy importante, y hay que saberse quedar callado cuando nos toca quedarnos callados, pues. Así es. Y eso no quiere decir que vamos a omitir lo que pasa, más bien es saber exactamente qué estamos enfrentando y qué vamos a opinar respecto a ello, sobre todo de manera fundamentada. Base a esto, ¿cómo peleamos nosotros con la tecnología? ¿Cómo poder conservar o preservar la cultura mediante los libros? Mira, justamente he estado leyendo un poco acerca de inteligencia artificial, y hay obviamente esta resistencia, ¿no? de cómo tratar con la inteligencia artificial. En el ámbito de la educación, por ejemplo, se puede hablar de esta idea de que la IA va a suplantar a los maestros, ¿no? Pero más bien los teóricos ahora están tratando de mediar y saber exactamente cuál es el papel de estos agentes digitales para nosotros como docentes, o para los docentes en general. Y realmente hay cuestiones que una máquina no te va a resolver, ¿sí? O sea, la máquina te saca los datos, la máquina te procesa la información, ¿sí? Pero la dimensión socioafectiva de la educación no la considera. Entonces, realmente nosotros tenemos que aprender a dialogar con estas herramientas, a utilizarlas a nuestro favor, y también dejar de lado un poco esta idea y de que una máquina va a venir y nos va a suplantar a todos. Eso es, o sea, no digo que sea imposible, pero yo creo que estamos en la antesala de algo mucho más grande, de una revolución. De hecho, ya se habla de una cuarta o incluso una quinta revolución industrial. Sí. Y las habilidades de nosotros como lectores y también como personas integradas a un mundo laboral, también necesitamos conocer esto, integrarnos a ese discurso, ¿no? Entonces, también desde este ámbito lo que nos queda es impulsar tanto como lectores, como escritores,
como editores también, los discursos locales, ¿no? Porque también nosotros, si vemos el mundo de los libros, también hay digamos, grandes discursos que se mantienen, que se impulsan y se implementan, pero a la literatura local normalmente, a la literatura local normalmente no se le da el espacio que merece, ¿no? Entonces, creo que ahí es un caminito por donde entran espacios así como donde nosotros también le damos cabida a autores locales, a literatura local, y una de las grandes, pues una de nuestras cartas fuertes, por ejemplo, acá es la sección Chiapas, porque acá al menos en la ciudad, en Tuxtla Gutiérrez, son pocas las librerías que se dan el espacio, que le brindan el espacio a temas y autores de Chiapas. ¿Cómo se funda aquí Libros Tuxtla? Sí, mira, yo Libros Tuxtla lo fundé hace 5 años. Originalmente yo inicié en el barrio de San Francisco con un proyecto que se llamaba Garage y Librería de Barrio, Garage 789 Librería de Barrio. Así era súper largo el nombre. Yo empecé de manera digital. Mi boom fue en la pandemia, justamente. En la pandemia yo tuve la oportunidad de incrementar mis ventas, y así fue como yo me animé a rentar un local. Yo realmente estaba buscando un escritorio, no estaba buscando un local, pero se dio la oportunidad de llegar aquí, y fue en plena pandemia. No fue en un contexto fácil, ¿no? A veces cuando se ponen las cosas difíciles por el tema económico, porque a veces baja un poco. Me acuerdo de cómo empecé, y siempre cuando yo tengo ese detalle, tengo algún detalle o como que me tropiezo un poquito o veo un obstáculo muy grande, siempre regreso al inicio. Siempre busco regresar a cómo inicié. Lo mismo me pasa con la literatura. Cuando digo yo, bueno, ¿por qué dejé de escribir? ¿O por qué he dejado de escribir, no? ¿Por qué dejo de hacer esto? ¿Por qué inicié con esto, no? ¿Por qué tomé esa primera decisión? Entonces, la librería aquí inició justamente como eso, como un espacio que busca promover los libros de segunda mano, busca promover el intercambio de libros, los libros de Chiapas, los libros de autores locales, y también, por supuesto, rescate de archivo histórico, que esa es una línea de trabajo que yo he estado trabajando, impulsando desde hace algún tiempo, y está enfocado sobre todo en temas de Tuxtla Gutiérrez. Platícanos, ¿cómo rescatas estos libros, o cómo es tu investigación para rescatar los libros y la investigación que estás haciendo? Mira, yo realmente los libros de Tuxtla, que son los que a mí realmente son los que me interesan más, me llegan solitos. O sea, yo realmente no, o sea, obviamente tengo que investigar un poco, ¿no? Sí. Pero yo la colección que tengo, que ronda alrededor de 20 o 25 libros, solo de la ciudad, porque sí hay bastante, nada más que no está sistematizado. La mayoría de esos títulos ha llegado a mí a través de otros libros. Entonces yo me he dado a la tarea de reunir esa bibliografía, y uno de los proyectos que tengo para el año que viene es empezar a comentar todo lo que tengo. Entonces una de las joyas que a mí me acaba de llegar es justamente un libro de Tuxtla Gutiérrez, escrito por Fernando Castañón Gamboa, que es el cronista emérito de la ciudad, que falleció creo que en 1959, me parece. Y ahí habla, entre otras cosas, en ese libro de cómo era Tuxtla Gutiérrez hace 200 años, 1825, cómo se fundó la primera escuela de Tuxtla Gutiérrez. En el centro de la ciudad hubo una pila parecida a la de Chiapa de Corzo, la tiraron. Además de esa pila también había una ceiba, también la tiraron. Hay un poema acerca de esa ceiba que fue derribada. Entonces hay muchas cosas de la ciudad que están en los libros. Entonces nosotros vemos a la ciudad y obviamente pensamos en la ciudad y la visualizamos, y nos damos cuenta que no hay patrimonio arquitectónico, es muy poquito. Pero también yo creo que lejos de, bueno, obviamente nos lamentamos, ¿no? ¿Por qué falta? ¿Dónde está Tuxtla? ¿Qué relevancia tiene? Pero eso nos obliga y nos orilla a reflexionar sobre la ciudad y ver realmente qué la constituye en esencia.
¿no? O sea, no te puedes quedar pensando, bueno, es que San Cristóbal es la que tiene todo, Comitán es la que tiene todo, incluso Tapachula tiene muchas cosas, ¿no? Tuxtla no tiene. Pero en esa ausencia y en ese espacio de vacío es donde realmente caben nuestras reflexiones y sobre todo es donde realmente se va construyendo la ciudad y su propio discurso, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando ya uno observa las fotografías antiguas, las cosas que hay en la ciudad, pues sí, o sea, tiende uno a entenderlo un poquito más como fenómeno. ¿Cómo nuestra generación o cómo nuestros alumnos en CEUAT más que nada, que son licenciados o están estudiando para una carrera ligada a medicina, también se pueden ligar aquí con estos libros? Pues mira, aquí en Libros Tuxtla nosotros tenemos siempre promociones, tenemos espacio para intercambiar. Y una de las cosas que nosotros aquí impulsamos siempre es la accesibilidad del libro en precio, ¿no? Entonces, realmente nosotros tenemos libros desde 20 pesos, o sea, realmente no hay un pretexto como para decir que no vas a leer. Y además también nosotros tenemos la ventaja de que como es un lugar pequeño, tenemos la posibilidad de orientarlos, si en dado caso que ellos tengan alguna necesidad bibliográfica o alguna necesidad de algún tema que quieran conocer, nosotros con mucho gusto los orientamos. Y además también pues este proyecto que te comento de comentar la bibliografía sobre Tuxtla Gutiérrez, yo creo que ahí es donde también se pueden ir vinculando, pues porque pues a veces no nos damos cuenta de todo el patrimonio que tenemos. Me decía justamente una alumna que a veces nosotros no sabemos lo que tenemos acá. Ella es de Villahermosa y me dice, no, pues es que allá realmente no hay mucho que ver. Y ustedes tienen bosque, tienen selva, tienen mar, tienen esto, tienen lo otro. Solo que a veces no se dan cuenta y no dimensionan las bellezas que tienen, ¿no? Así es. Entonces, creo que ahí es donde nosotros, desde el ámbito de los libros, podemos servir a las personas para que incluso si no tienen esta posibilidad de viajar físicamente, sí puedan viajar a través de los libros. Verlo, observarlo, o sea, viajar en ese mundo. Así es. Muy bien. ¿Algún mensaje que, antes de terminar esta entrevista, algún mensaje que le quieras dar a la gente en general, a nuestros alumnos, a tus alumnos? Sí. Pues nada, yo creo que un mensaje que les podría yo dar es que nunca pierdan estas ganas de conocer. O sea, tal vez no necesariamente a través de los libros, a lo mejor a través de la pintura, de la música, del teatro, de la observación misma. Eso es algo que creo que es lo más humano que existe, estas ganas de conocer, porque yo la verdad, ahora estoy trabajando también con inteligencia artificial y la verdad digo yo, ojalá en la secundaria yo hubiera tenido esa potencia, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Ya ahora y eso es algo que también lo platico en mis clases a veces, formular preguntas es un arte. Sí. ¿No? Yo incluso una vez a la inteligencia artificial le pregunté que cómo le podía yo agradecer por el servicio que nos daba, y me decía, en sí no me puedes agradecer porque yo no soy una entidad humana, pero lo que puedes hacer y la forma en la que tú puedes agradecerme, porque me puso las comillas, es haciendo bien tus preguntas y enfocándote bien y llevando este mensaje que yo te estoy dando a otras personas para que me traten igual, ¿no? Entonces, si una máquina te responde eso y te responde con una propiedad, ¿no? Es algo sorprendente. Entonces, lejos de satanizarlo y decir, no, va a acabar con todo. No. Es cómo nosotros utilizamos ese potencial para nosotros sacarle todo el jugo posible y sobre todo avanzar en el conocimiento. Entonces, yo creo que esas ganas de conocer nunca las debemos de perder. Y a veces no es tanto el hecho de romantizarnos a través de los libros, de decir, voy a leer Dostoyevsky, ¿no? Los hermanos Karamazov, así, no, sino, te repito, con ver una pintura, con ver un árbol, con disfrutar el viento de una tarde, no sé, pero sentir, conocer y no perder esas ganas de pertenecer al mundo.
Muchas gracias, Fabián, por darnos este espacio, por invitarnos acá a Libros Tuxtla, y que está muy bonito. Gracias. Tenemos mucha literatura para Sí, que así venir. es, así es. ¿Podrías decirnos acá la dirección? Sí, y claro. invitarlo? Es Primera Sur y Novena Poniente, números 969B, muy cerca del Parque de la Marimba, una cuadra prácticamente. Y abrimos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde y de 5:30 de la tarde a 7 de la noche. Y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Trabajamos prácticamente todos los días del año, a excepción de domingos. Y tenemos libros desde 20 pesos, tenemos una mesa de promociones, intercambios. Y también recibimos donaciones de libros. Si tienen enciclopedias, no las tiren, dénoslas a nosotros. Nosotros lo colocamos a veces en escuelas, en centros educativos que quieran recibir estos libros. La idea es que circulen. Perfecto, muchas gracias. No, Fabián. a ustedes, muchas gracias. Él fue Fabián Rivera Juárez. Estuvimos acá en Libros Tuxtla y esto fue otra cápsula más de Viernes Cultural. Recuerden que seguirnos y vernos por YouTube y Facebook, donde estaremos llevando más a conocer la cultura viva del estado de Chiapas. Viernes Cultural con CEGUAT.